Y bueno, de esta forma concluimos las noticias a las 8:45 y comienza el espacio para las entrevistas y el análisis. Así que ya están preparados mis compañeros, a quienes recibo con mucho gusto. Adelante. Muchísimas gracias, Juan José, y siempre el agradecimiento a usted que nos permite ingresar a su hogar y esta noche, como todas, nos permite también poder poner sobre su mesa la información que pueda ser de utilidad para la toma de decisiones, sobre todo en esta época de pandemia, en donde la información es crucial para la adecuada toma de decisiones. Y esta noche hemos preparado dos temas que esperamos sean de su interés. En el primero estaremos discutiendo con expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respecto de las perspectivas del desarrollo en los años venideros luego de la pandemia, y es que las metas del milenio para el 2030 ahora quedan en entredicho, puesto que se había planteado la erradicación de la pobreza para estos 10 años venideros. Sin embargo, a raíz de la crisis económica que vive la humanidad, esta meta resulta cada vez más lejana. Así que estaremos discutiendo también con personeros de CACIF respecto de esas expectativas luego de la apertura escalonada cuando entremos a la fase 0 de la desescalada en Guatemala. Y en el segundo tema conversaremos con el director del Hospital Roosevelt, el doctor Marco Antonio Barrientos, acerca de las condiciones en las que enfrentan la pandemia, pero además atienden la mortalidad y morbilidad de las diferentes enfermedades que siguen llegando a este hospital. Como todos los viernes, esta noche con Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45. De nuevo sanos y salvos, ya casi a la mitad de junio, pero pasamos de nuevo pues por todas las medidas de higiene para poder estar aquí bien de nuevo. Y es que, como dice Marinés, la responsabilidad ahora está en nuestras manos. Así es. Puesto que ya la circulación del virus es cada vez más cercana y los círculos empiezan a cerrarse hacia personas que aún contamos con la bendición de no estar contagiados. Así que pasamos a la primera entrevista, y es que precisamente la pandemia del nuevo coronavirus ha expuesto las profundas disparidades en el mundo y podría retrasar el desarrollo humano por primera vez desde 1990, en que recientemente las Naciones Unidas habían referido la lucha contra la pobreza y que esto se concretaba en las metas de desarrollo sostenible. La caída de la economía afecta a países ricos y pobres, pero se espera que sea mucho más profunda en las naciones en desarrollo, que tienen una menor capacidad para lidiar con las repercusiones sociales y económicas de la pandemia. ¿Cuál sería la ruta para integrar la reactivación económica y el desarrollo humano en nuestro país? Concretamente esto lo analizamos con la licenciada Ana María Díaz, representante residente en Guatemala del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y el licenciado Diego Marroquín, director de Gestión Pública de CACIF. A ambos el agradecimiento por haber recibido esta comunicación y por acompañarnos esta noche a las 8:45. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Licenciado Marroquín, pues si podemos hablar un poco acerca, como ya bien adelantaba Cristian, de esta relación que existe entre el tema del desarrollo humano, pero a la vez también la economía en este país, que no solo pues ha venido teniendo bastantes dificultades en años anteriores, sino que ahora estamos enfrentando pues esta pandemia. ¿Cuál es el panorama económico que estamos teniendo ahorita a 3 meses pues desde que ingresó el COVID a Guatemala? Bueno, antes que nada, Cristian, María Inés, buenas noches, amigos televidentes. La verdad, en Guatemala hemos tenido un confinamiento o cuarentena de los más largos en el mundo. Nosotros hemos visto que ya llevamos más de 80 y pico días en esta situación, lo cual ha sido muy preocupante para la economía en todos los aspectos. Y como bien hemos dicho en CACIF, en esto estamos todos. Es decir, no se trata de sectores, no se trata de empresas, se trata de personas al final del día, y esto es lo que todos tenemos que estar conscientes. Por supuesto que la salud de las personas y el bienestar es lo más importante, pero nosotros sí creemos que no se tiene que hablar de salud o economía. Es decir, hay que hablar de la persona, y la persona necesita ambas. Es decir, necesita estar sano para generar y necesita el ingreso para vivir. Habiendo dicho esto, nosotros vemos cómo la actividad económica en el país se ha disminuido considerablemente. Para que tengamos una idea, nosotros hemos hecho encuestas con nuestras bases gremiales, y para que ustedes tengan una idea, en la primera encuesta que hicimos el 12 de abril aproximadamente, el 88% de las empresas estaban trabajando de forma no normal, es decir, de forma reducida. Luego levantamos otra encuesta en el 5 de mayo, y de esto nos decían las empresas, el 76% no había recurrido a
la suspensión de contratos laborales, que como ustedes saben se permite ahora y existe un bono de 75 quetzales diarios a través de un decreto del Congreso. Nuestra sorpresa fue que a finales de mayo levantamos otra encuesta y prácticamente se invirtieron los números. 6 de cada 10 empresas habían empezado a suspender contratos laborales. Y esto nos da un indicativo de personas al final del día, como decía al inicio. 6 de cada 10 empleados de estas empresas se vieron en la necesidad de suspender los contratos. El Ministerio de Economía esta semana reportó más de 110,000 personas inscritas en el programa de suspensión de contratos para que empecemos a cuantificar con números las dimensiones de lo que estamos hablando. Estas personas recibirán 75 quetzales diarios, si lo multiplicamos por los números del mes, es menos del salario mínimo, y esto empieza a generar un efecto en todas las industrias y actividades económicas del país. Y como quiero ser enfático, por supuesto que la seguridad y la salud de los guatemaltecos es importante, pero tenemos que empezar a prepararnos para la eventual desescalada, y eso hay que hacerlo desde ya. Las autoridades de salud son las encargadas de determinar cuándo y cómo. Podemos hablar más adelante del acuerdo ministerial 146-2020 que ya se aprobó, para que tengamos luces de cómo puede ser esta desescalada y cuándo se puede dar, pero hay que empezar a preparar al país desde ya para que esto sea lo mejor posible. No obstante, licenciada Díaz, Guatemala era una de esas economías de contrasentido en la humanidad, puesto que lejos de reducirse la pobreza, en los últimos años el sistema económico guatemalteco generaba más pobreza. Crecimos en las encuestas recientes precisamente en materia de pobreza y en materia de hogares en pobreza. Eso nos pone en una situación compleja de poder cumplir con la meta número 1 de las 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, que era erradicar la pobreza. ¿Cómo se hace eso luego de la pandemia COVID-19? Bueno, antes que nada, permíteme saludarles. Es un verdadero placer y privilegio estar compartiendo con todas y todos ustedes hoy, con los oyentes y con Diego este espacio. Y si me permites, no puedo entrar en materia sin antes de todo corazón expresar una solidaridad con el pueblo guatemalteco por el impacto de COVID-19 y el impacto principalmente de las personas afectadas, contagiadas, sus familias, por supuesto, los familiares de aquellos que han fallecido, ¿no? Desde que el impacto en el mes de marzo. Así es de que toda nuestra solidaridad desde PNUD. Y como dices, mira, el tema es que el impacto de COVID, desafortunadamente, obviamente trasciende Guatemala, es un impacto a nivel global, como bien decía Diego, es único, es la primera vez en nuestra época que nos encontramos con una crisis que es sanitaria, con impacto en lo humanitario y con impacto, por supuesto, en lo socioeconómico, y por tanto todos los países de alguna manera a los cuales esto les llegó están sobre la marcha implementando medidas, aprendiendo de las mismas y retroalimentando las mismas. Nosotros desde el PNUD hemos recientemente, desde la perspectiva justamente de desarrollo humano, del informe de desarrollo humano global, hemos sacado una publicación, y el análisis que hacemos es que por primera vez desde que se creó el informe de desarrollo humano, el concepto de desarrollo humano, vamos a ver un retroceso en los logros adquiridos, los logros ganados a nivel global, de como mínimo 6 años en promedio a nivel global. Entonces, eso para un país como Guatemala, y tú bien dices, un país que viene con crecimiento económico desde los últimos años, cuando otros países de la región estaban por abajo, Guatemala mantenía niveles de crecimiento, y de hecho las proyecciones en términos de desaceleración son por supuesto a la baja, pero a pesar de eso son incluso un poco mejores de la de otras economías de la región. Para nosotros el desafío es justamente desde la perspectiva del desarrollo humano, cómo podemos ver y medir más allá de la parte de ingresos, como las capacidades, el bienestar de las personas y sus capacidades para ser actores, actrices de su propio desarrollo. Realmente conseguimos mover esa curva, por lo menos preservar, y tal vez pensar sí en invertir para que la recuperación nos lleve a no ya a una nueva, no es la nueva normalidad, sino
la mejor normalidad, buscar que esa normalidad mejore. Y en ese sentido, nosotros como PNUD en este momento estamos involucrados en una serie de iniciativas y muy en línea con lo que decías, Diego, justamente la reactivación, por ejemplo, de los mercados municipales, y ahí junto con socios tan importantes para nosotros como Mineco, Agexport y ANAM, recientemente se lanzó una guía para la recuperación de cómo hacer ese proceso de apertura de los mercados municipales, preservando y cuidando los lineamientos y protocolos sanitarios que está dictando el gobierno. Por otro lado, una feria de proyectos con visión mundial y con la Cámara de Industria recientemente, un proceso que vamos a lanzar muy breve para apoyar a los pequeños negocios, los pequeños comercios, que en este contexto tienen que vivir con COVID, pero tienen que seguir vendiendo en COVID. Entonces, por un lado, tienen que adaptarse con las medidas necesarias, en línea también con lo sanitario, pero también cómo hacer ventas distintas, cómo entrar poco a poco en este mundo más digital. Eso es algo que vamos a hacer con los mismos aliados de antes, añadiendo a la Cámara de Comercio. Y si me permites hoy hablar tal vez con ustedes un poco de una iniciativa que lanzamos el 25 de mayo y cuya primera etapa culmina el 17 de junio, la etapa de postulación, que es Reactiva Guate. Reactiva Guate, que está justamente concebido para llegar a emprendedores, emprendedoras, emprendimientos que justamente están constituidos, tienen modelos de negocios, existen, hay una visión, hay un equipo, pero necesitan en este momento tan trascendental de la economía guatemalteca dar un impulso, ayudarles con una inyección para que no caigan, sino por el contrario puedan seguir creciendo, porque son iniciativas, misiones escalables a nivel país. Ahora bien, licenciado Marroquín, como bien mencionaban, pues los dos debemos regresar pues a esta normalidad. Ya existe como bien mencionaba usted, un plan de reapertura, pero ¿qué pueden, digamos, los negocios hacer para reinventarse al momento de volver a esta normalidad? ¿A qué nuevos modelos de negocio podemos empezar a repensar, por ejemplo? Bueno, para empezar, como bien comentaba Ana María, es importante ver que hay varias voces que estamos hablando prácticamente lo mismo, en el sentido de regresar, pero regresar bien. Esta es la clave. No es regresar a lo rudo, por así decirlo, sino hay que hacerlo bien. Por ello, el sector empresarial organizado de Guatemala ha presentado varios protocolos a las autoridades correspondientes para llegar a esa nueva normalidad, digámoslo así, que tanto se habla, pero de buena forma. Por ejemplo, CACIF como tal elaboró un protocolo de pasos muy estricto, muy, digamos, comparando con otros países, que es un marco, por así decirlo, para varias industrias, pero lo interesante acá es que cada gremio y cada sector productivo de Guatemala también hizo el suyo. Es decir, estamos viendo cómo queremos hacerlo y lo queremos hacer bien, la reapertura económica. Respecto a tu pregunta, María Inés, es importante ver, como bien mencionaba Ana María, la creatividad del empresario ahora está saliendo más que nunca y por eso son empresarios. Es decir, quien emprende es un ser creativo por naturaleza, mira una oportunidad y busca la forma de satisfacerla. Y ahora, ante esta gran problemática mundial, estamos viendo cosas innovadoras. Por ejemplo, el e-commerce, el ciudadano guatemalteco 4.0, respecto a cómo consume a través de redes sociales. Vemos también, como bien decía Ana María, los mercados. Es increíble ver cómo empresas, desde las más grandes hasta el micro, mediano empresario, está haciendo todo lo posible dentro de las normas de higiene y protocolos establecidos por el gobierno para seguir atendiendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que valorar, el esfuerzo de las personas, no de abrir a la brava, perdón la palabra, pero sino de hacerlo de una buena forma. Vemos cómo el e-commerce, como te digo, está tomando un auge enorme. Los servicios de repartición móvil cuántas apps hay hoy en día y vamos a ver creciendo más. Cuánta publicidad nos está llegando cada vez que ingresamos a una red social para consumir X o Y producto. Y eso es el empresario por excelencia, un ser creativo que busca la forma de innovar y satisfacer necesidades. Ahora, licenciada Díaz, como no todos en el país somos empresarios y sobre todo aquellos que no tienen acceso a capital para poder emprender,
¿Cómo se hace para atender las necesidades de un 60% de la población que vive bajo líneas de pobreza, que esta pandemia les va a golpear directamente? ¿Y cómo se le da sostenibilidad a una inversión social que por décadas nunca se había dado, que ahora se implementa en medio de la crisis sanitaria, pero que seguramente requerirá darle seguimiento a la inversión desde el Estado para sacar, por lo menos para mantener a flote a esta población en situación de pobreza en el país? Mira, Cristian, esa pregunta que haces es, si me permites, la gran bola de cristal, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? En efecto, en Guatemala hay un 60% de la población, como tú bien dices, en situación de pobreza, y ahí hay que reconocer los esfuerzos desde el momento cero, con el primer plan de emergencia del gobierno, justamente para intentar llegar a esta población con distintas ofertas en términos de protección social, ¿verdad? La Bolsa Familia, alimentos, los apoyos que se están dando ahora mismo a ese otro sector de emprendedores, de empresas, del sector económico, digamos, para apoyarles en esta etapa. Yo creo que ese camino es muy valioso, muy importante. El desafío ahora es entender en primer lugar, como bien decía Diego, y aplaudo las encuestas que han podido llevar a cabo. Esa es la forma, necesitamos evidencias para ir construyendo un poco esas rutas y esas avenidas que no son una para todas y todos, ¿verdad? Porque hay diferencias en la población. Tenemos que reconocer que es distinto en Guatemala ser una mujer que ser un hombre, que es distinto estar en una zona rural que estar en una zona urbana, que es distinto condiciones de familia, en fin, pueblos indígenas. Entonces necesitamos reconocer la gran diversidad, por cierto, desde nuestra perspectiva. Ahí es donde radica la riqueza, la enorme riqueza, como bien decía Diego, de este país. Toda esta innovación surge de este pueblo maravilloso que tiene esa capacidad de construir sobre todas estas visiones combinadas, ¿verdad? Y sobre eso, plasmar esas avenidas de futuro de desarrollo. PNUD, en el marco ya de una iniciativa con otras agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, con todas las agencias, estamos bajo la coordinación de la coordinadora residente, estamos impulsando un análisis del impacto socioeconómico que permita mirar muchas de las dimensiones, tanto en salud, como en bienestar, como en cohesión social, como en empleo, como en macroeconomía y política fiscal, digamos, encontrando avenidas y proponiendo tal vez avenidas tanto para nuestra colaboración, pero también para articular muchas de las iniciativas y de los pensamientos que se están impulsando en este momento, también inspirados en lo que se está haciendo en muchos otros países ahora mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, si me permites, el tema del emprendedurismo es bien importante, porque fíjate, en este momento justamente lo que nos encontramos ante una encrucijada muy importante, y ahí sí hay una decisión muy importante que hacer, y es hasta dónde, cuál es nuestra visión por detrás de apoyar a esos y esas emprendedoras que ya están, pero que están a punto de volver a entrar en situación tal vez de pobreza, porque van eventualmente a tener que cerrar esos emprendimientos. Y la experiencia demuestra a nivel global que una vez que tú cierras emprendimientos, la capacidad de reactivarlos es a lo mejor en un 30 o un 40% de estos. Es decir, mucha de esta capacidad creativa, innovadora que mencionaba Diego se va a perder, y de ahí entonces el esfuerzo justamente con Reactiva Guate, que estamos buscando junto con el Centro Municipal de Emprendimiento, y en un esfuerzo por aprender. El Centro Municipal es líder en el ecosistema de emprendedurismo en el país, y Emprendi, que es una plataforma tecnológica de movilización de recursos, justamente encontrar aquellos emprendimientos que podemos con una pequeña inyección ayudar justamente a que no caigan, y por el contrario que crezcan, porque el gran valor agregado, lo que hay detrás de la innovación, del emprendedurismo, es el tejido socioeconómico también del país. Son empresas, emprendimientos que generan trabajo, que generan valor agregado hacia abajo en la cadena, con todos los proveedores de bienes, de servicios que llevan a esa producción de ese bien o ese servicio, y también la distribución del mismo. Y alrededor de eso, no solo el emprendedor, la emprendedora, sino todos los que trabajan alrededor del emprendimiento, y también, por supuesto, las familias que los rodean. Yo creo que este es un momento en el que es necesario pensar empleo, pensar emprendimiento, pensar innovación y darle un buen empuje.
Licenciado Marroquín, ahora bien, ¿qué medidas también podemos tomar para apoyar a todo el sector de la economía informal, que es una gran parte del sector económico del país, y además tampoco descuidar la poca economía formal con la que ya tenemos, que podemos perder por esta crisis que estamos atravesando? Yo creo que es una excelente pregunta, Marinés, muchas gracias. Hablando un poco también de los programas autorizados por el gobierno, específicamente el comentario que usted hace responde a dos de ellos. Primero, se aprobó un fondo de 1,000 quetzales para beneficiar a personas en distintos municipios del país, que se llama algo así como el Fondo del Apoyo a la Economía Informal, para satisfacer esa necesidad. La pregunta es, ¿será que esos 1,000 quetzales serán suficientes o no? Eso lo tendremos que ir viendo poco a poco. Respecto al segundo, el empleo formal, también se aprobaron varios cientos de millones de quetzales para el Fondo de Protección de Capitales, el cual el Viceministerio de Pequeña y Mediana Empresa tendrá que ejecutar a través del CHN para otorgar créditos blandos a estas empresas que, como bien decía Ana María, no podemos dejarlas morir, valga la redundancia. Es decir, hay empresas que muchos se hablan, por ejemplo, de las famosas startups, que son las empresas que están iniciando, pero hay algunas otras que necesitan ese apoyo de escalada, para así decirlo, que esas también tenemos que enfocarnos, no solo en las que están naciendo, sino las que, haciendo una analogía de bebés, las que ya están caminando. Es decir, como bien dice Ana María, la data es lo que nos va a ayudar ahorita a ver cuáles son aquellos sectores que necesitan un apoyo muy específico, literalmente hecho a la medida, si es que los programas del gobierno están satisfaciendo esas necesidades, y si no, qué es lo que se tiene que hacer. Y ahí llego a otro punto. Si bien es cierto, la pandemia que estamos viviendo y la enfermedad que estamos experimentando los guatemaltecos se va a quedar, y es una triste y enorme realidad, tenemos que ver más allá. ¿A qué me refiero con esto? El propósito de la cuarentena como tal es fortalecer y robustecer el sistema de salud. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si hoy tenemos 10 hospitales, lograr tener el día de mañana o durante esta curva de contagios y que estamos en confinamiento, pasar de 10 a 60 hospitales para que los casos que sigan subiendo, haya gente que pueda acudir a hospitales. Pero cuando empecemos a bajar y se empiece a dar la reactivación económica, necesitaremos varias enmiendas o varias nuevas leyes que también apoyen al crecimiento económico de este país. A mí me agradó muchísimo ver esta semana en la página oficial del Congreso, bueno, en redes sociales, que la Comisión de Economía se reunió de forma virtual, así como lo estamos haciendo nosotros, y hablaron de un paquete de leyes muy interesantes para el país. Dentro de estas, por ejemplo, la ley normativa del convenio 175 que permite contratación tiempo por hora. Este es un convenio internacional, como su nombre lo dice, 175 de la OIT. También hablaron sobre la importancia de reglamentar el convenio 169, las consultas comunitarias, la ley de infraestructura vial, la ley de leasing, la ley de interés preferencial para la vivienda. Es decir, hay un cúmulo, hay una serie de iniciativas que tenemos que empezar, bueno, nosotros no, pero como ciudadanos ponerle mucha atención, pero que los diputados y el Congreso desde ya tienen que estar hablando de esto, desde ya tienen que estar aprobando esto, porque, como dije al inicio de la conversación, las autoridades de salud darán el banderazo en el momento que ellos consideren oportuno para reactivar la economía. Anticipémonos, es decir, no reaccionemos luego de que ya dieron el banderazo para aprobar estas leyes, para aprobar estos reglamentos. Hagámoslo desde ya. De igual forma, como sector empresarial, como les comenté, ya estamos solo para que nos aprueben los protocolos de reactivación económica, pero ya estamos listos para cuando nos den el banderazo de salida. ¿Por qué? Porque es importante anticiparnos. El problema que estamos viviendo es sin precedentes. Si queremos lograr la famosa recuperación económica, como algunos economistas dicen, en V, que vamos así, baja muy pronunciadamente y luego sube pronunciadamente, y por eso es una V, tenemos que hacer y tenemos que aprobar como país esta serie o estos paquetes de leyes importantísimas para el país, si queremos realmente regresar a un crecimiento económico y no afectar los índices de desarrollo del país. Ahora, licenciada Díaz, ¿cómo encontrar el punto de equilibrio? Puesto que ya el licenciado Marroquín ha hecho referencia a esa
inusual inyección de recursos del Estado para la inversión social, para inversión principalmente en desarrollo humano, 11.000 millones de quetzales para los programas de apoyo. Sin embargo, ¿cómo evitar caer en la crisis de los años 80, la década perdida para Centroamérica, en donde el paternalismo de Estado pues pretendió en alguna medida también sustituir y darle asistencia a los sectores económicos en situación compleja, que a la larga lo que nos heredó fue pobreza? Mira, yo añadiría un nivel de complejidad adicional a la crisis de los 90 o la crisis del 2008, ¿verdad? Y es que esta es una crisis real y genuinamente global, en la cual realmente Guatemala es parte con todas las conexiones comerciales, económicas, sociales, culturales, con todos los demás países. Entonces, las soluciones van a ser soluciones y tendrán que ser soluciones primero creadas, conceptualizadas por las y los guatemaltecos, es decir, adaptadas, ajustadas a la realidad de este país, al contexto de este país. No sirven recetas prefabricadas, ¿no? Lo bueno es que hay mucho pensamiento que se está haciendo mientras estamos hablando. Se están en muchos países probando soluciones, se están identificando posibles otras soluciones. Digamos, hay muchos elementos que se pueden poner sobre la mesa, pero repito, para ese análisis de las y los guatemaltecos, justamente de las avenidas de salida que se encuentran. Ahora, es muy importante también porque hay definiciones muy para nosotros como PNUD de columna vertebral, ¿verdad? Y es que esta reactivación económica, esta reactivación socioeconómica, tiene que ser una reactivación socioeconómica para todas y para todos, ¿verdad? Poniendo a la persona y pensando en las personas vulnerables, como tú bien decías, que sabemos que fueron el foco uno en la respuesta del plan de la emergencia a través de la Bolsa Familia y la Bolsa de Alimentos y todo el apoyo que ahora mismo está orientado justamente para llegar a toda esta población que está en situación de vulnerabilidad y que realmente en este momento además estamos en situación muy crítica en materia de seguridad alimentaria, en materia de nutrición. Digamos, esto consideramos es una emergencia sobre una situación que ya de por sí era muy compleja en lo social, ¿no? Entonces, este es un momento en el que hay que encontrar esas avenidas para nosotros tener muy claro, como entendemos ya se comparte, que realmente las soluciones tienen que servir para todas y todos, tienen que ser también diferenciadas, y hay un elemento que es bien importante, que es lo que decía Diego, ¿verdad? Soluciones que miren a 6, a 9 meses, a 12 meses, a 18 meses, es decir, es un tema no solamente de encontrar la vacuna, es hasta que llegue la vacuna, hasta que se tenga la vacuna, hasta que se tenga la vacuna, y en el camino pueden pasar muchas cosas. Entonces va a ser algo que nos va a acompañar por un tiempo. Como sociedad tenemos que estar preparados para asimilar ese tiempo, para encontrar esos balances, como bien decías, justamente la parte sanitaria no empieza y se acaba, no hay un momento en que se interrumpe una fase para entrar a otras. Vamos a estar conviviendo con la fase sanitaria, con la fase de recuperación, de respuesta y con la fase de recuperación en un círculo continuo, ¿verdad? ¿Dónde está ese punto de equilibrio? Ahí es lo importante justamente de aprender. Y como decía antes, por un lado, es mirada a corto, medio y un poco más largo plazo, pero también el proceso de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha funcionado en el pasado? ¿Qué es lo que está funcionando ahora? Con toda esta batería de programas y de apoyos que se están dando y este esfuerzo que supone también para el presupuesto nacional, realmente qué impacto, aprender entonces qué es lo que tendría que seguir y cómo asegurar justamente también que las personas son parte de estas soluciones, ¿verdad? Que podemos consultarlas, entender cómo lo están viviendo, cómo están sufriéndolo, qué avenidas de solución ven ellos también, ¿verdad? Y por tanto que estas respuestas sean complementarias y efectuadas por todas y todos de manera unida, como bien dice el presidente, ¿verdad? En sus alocuciones, de una forma unida todas y todos, y como PNUD, nuestro compromiso de apoyar en este esfuerzo en todo aquello que podamos. Licenciado Marroquín, mencionaba usted algo muy importante en una de sus respuestas, que es antes de darse esta reapertura de país necesitamos una preparación como país, y es que el confinamiento empieza muy temprano justo para, como bien mencionaba usted, darnos esa preparación, por ejemplo, en el tema del sistema de salud, y pues 3 meses después vemos todavía algunos problemas. ¿Cuáles serían sus recomendaciones respecto a qué preparación necesitamos como país antes de dar pues ese paso a la reapertura económica? Bueno, lo principal y más importante, como hemos dicho, que es la salud de los guatemaltecos, es
robustecer el sistema de salud. Para eso es que estamos en confinamiento. Se hizo acá y se ha hecho en todos los países alrededor del mundo. Eso nos lleva a monitorear la ejecución de ministerios clave. Y al día de hoy estamos viendo que el Ministerio de Salud ha ejecutado menos del 3%, 2.90 y pico para ser exacto. Hoy también el ministro de Salud en su conferencia de prensa de todos los días mencionó que tenemos 813 respiradores a nivel nacional, los cuales se dividen en distintos segmentos hospitales. Quizá la pregunta que tenemos que hacer acá ¿es suficiente lo que ha hecho el sistema de salud para robustecerse durante estos meses? Y es ahí donde tenemos que poner todo nuestro empeño como guatemalteco, y como hemos dicho desde el inicio, en esto estamos todos, no se trata de empresas, se trata de todos los guatemaltecos. Por supuesto que eso incluye empresas, pero al final es personas. Ese es el primer factor y el más importante. Habiendo dicho eso, y es un poco el comentario inicial, al analizar el acuerdo 146-2020 del Ministerio de Salud, establece las fases de desescalada para abrir la economía eventualmente. Antes de iniciar a hablar de fases, habla de 3 criterios básicos que en términos resumidos es mejorar el tema de pruebas. Por ejemplo, el director ejecutivo de la Copre-COVID mencionó que el número es 5,000 pruebas diarias y estamos 1,600 aprox. Tenemos un déficit de 3,400 diarias. El segundo es crear una red importante de intercambio de información. Y el cuarto es establecer una especie de monitores locales para monitorear, valga la redundancia, los contagios en Guatemala. Se habla como mínimo tener uno por cada 5,000 habitantes. Esos son 3,400 personas las que se tienen que contratar si lo dividimos en la población aproximada de 17 millones. Esos son hitos que se tienen que cumplir para hablar de la apertura. Por lo tanto, las autoridades ahorita deberían estar enfocadas en eso. Y aprovechando esto, en ratificación del estado de calamidad por parte del Congreso de la República, el último que hicieron, se estableció la obligación de la Copre-COVID de rendir cuentas cada martes al Congreso de la República para ver cuáles son los avances que se están haciendo en materia de salud. Eso incluye número de pruebas, número de casos positivos, número de casos más intensivas, etc. Eso es importante que como ciudadanos y empresarios lo estemos monitoreando. Habiendo dicho eso, para entrar a la fase de desescalada, que es la etapa número 0, se tienen que dar ciertos hitos. Por ejemplo, una disminución de casos por 14 días continuos. Luego habla de casos sospechosos, en los cuales nos genera cierta duda que es un caso sospechoso. Luego habla de menos del 80% de ocupación de camas de estado crítico y provisión de equipos por 5 días para el personal médico. Es decir, esta información los guatemaltecos tenemos que tener acceso para ver cómo se está llevando a cabo y hablar de una apertura económica. Otro tema que nos llama la atención es que nosotros hemos analizado planes de reapertura en varios países, prácticamente de todos los continentes, y cuando uno mira, les diría que en términos generales es un semáforo que se divide en 4, no en 3 de forma tradicional. El rojo es el inicio, la desescalada, luego una parte naranja, una amarilla y una verde. En cada país que hemos analizado, cada una de estas etapas, por ejemplo, dicen los cines en la fase naranja pueden abrir con cierto porcentaje de ocupación, en amarilla con tanto y en la verde ya prácticamente es vuelta a la total nueva normalidad, con mascarillas, por supuesto. ¿A qué voy con todo esto? El plan que presentaron las autoridades de salud no lo contempla. Entonces, esa parte de robustecer también el sistema de salud no es solo equipo médico, sino es afinar la estrategia que los guatemaltecos vamos a seguir. Y por último, como bien dije, desde el Ejecutivo y el Legislativo, en cooperación con órganos internacionales y sector privado que estamos en esta llamada, de verdad tenemos que hacer un esfuerzo muy serio. Las circunstancias del país nos exigen seriedad y eso es quizás lo más importante. Y prepararnos de forma anticipada para cuando se dé la reapertura siguiendo los estándares y protocolos de salud necesarios. Ahora, licenciada Díaz, y siendo responsables con el desarrollo de la población guatemalteca, cuando hablamos de desarrollo humano, no solamente hablamos de ingreso y de salud. Hay una serie de variables y de otros debates que por el tema de la pandemia han quedado completamente fuera de la atención del Estado, pero que también contribuyen y que son decisivos para la calidad de vida y el desarrollo humano de las poblaciones. ¿Cuáles son esas otras áreas de oportunidad en las cuales se podría avanzar, aprovechando en alguna medida las condiciones que ha impuesto la pandemia de la COVID-19, licenciada?
Muchas gracias por tu pregunta y como decía Diego, tal vez, ¿verdad? Que hay una línea, por un lado, de juntos, ¿verdad? Y unidos los guatemaltecos, pero también los sectores, el sector privado, la sociedad civil, el gobierno, los organismos internacionales, juntos de una forma multipluri, apoyarnos mutuamente. Nosotros estamos aquí para apoyar estos esfuerzos, por un lado, y por otro lado, tal vez en línea con lo que me preguntas, ¿verdad? Mira, el mundo de los objetivos de desarrollo del milenio eran objetivos que se veían muy más sectoriales, ¿verdad? Y nos llevó toda la década del 2010 al 2015 a los objetivos de desarrollo sostenible que por naturaleza son multidimensionales, ¿verdad? Y entonces el avanzar el abordar el tema salud es abordar el tema, sí, de adquisición de medicamentos, pero del fortalecimiento institucional del sector, de todo el sector salud, ¿verdad? Es abordar la prevención, es abordar la preparación de la ciudadanía con respecto a sus conocimientos para hacer uso de ese sistema, ¿verdad? Para prevenir el estar enfermos. Entonces en cadena empiezas a ver cómo un objetivo se junta con otro, que se junta con otro. El tema de educación es absolutamente troncal en todo esto, y por tanto, como dices tú, el concepto de desarrollo humano parte de decir, no podemos medir desarrollo a través de crecimiento económico solamente, ¿verdad? Lo medimos en un principio con una serie de indicadores vinculados con educación y con esperanza de vida, a lo cual se han ido añadiendo muchos otros indicadores que nos dan, además, una sensación de una mirada de la complejidad del abordaje, pero la necesidad de abordarlo desde esa manera, con esa mirada a problemas complejos, tendrán que ser soluciones complejas, porque soluciones fáciles a problemas complejos no van a avanzar. Lo bueno es que ahora, con las nuevas tecnologías, con la innovación, con esa capacidad a través de las redes y todo este conocimiento que está continuamente circulando, tenemos la posibilidad de establecer esos mecanismos y también de mirar las cosas que han funcionado. Y estaba pensando mientras hablaba Diego, que realmente combinando muchos indicadores, nosotros tenemos aquí experiencias que hemos impulsado como PNUD y también en alianza con otras agencias del sistema, como tenemos en este momento unos programas que estamos impulsando en la región de Chile y de Cuilco, con la OPS y la FAO, por ejemplo, donde el abordaje es un abordaje pluri. Es un abordaje que nosotros apoyamos los esfuerzos, pero lo que estamos es empoderando a nivel, primero, central en su abordaje con el nivel local, a nivel local, con todos sus distintos niveles, y a las familias, a las personas, a las comunidades, ¿verdad? Entonces, es posible, ha tenido grandes resultados, y yo creo que aquí hay que pensar, por un lado, sí, hay un tema muy importante que es la protección social, y que tiene que ver con el fortalecimiento de un sistema de protección social. Es algo que sabemos que está en el plan, está en la política de gobierno, y que realmente es una cuestión de tiempo, y todos estos pilares que se están poniendo, todos estos esfuerzos pueden ayudar a constituir un sistema de protección social más fortalecido, tan necesario. A su vez, está y hay una política de la cual el Estado se ha apropiado, que es el índice de pobreza multidimensional, como bien tú dices, que mide, en el caso de Guatemala, se ha establecido tanto con indicadores en materia de salud, seguridad alimentaria y nutricional, en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de bienestar y acceso a servicios, donde hay una pila de indicadores, y la idea es, bueno, la situación tampoco es homogénea. Pensar en Guatemala no es pensar en una Guatemala, es empezar en muchas Guatemalas por región, por contexto, por población, y por tanto las soluciones tienen que irse ajustando a esas características. Y por eso, como mencionaba antes, la importancia de que la población sea a su vez actora, ¿verdad? Actriz, actora de su propio desarrollo, que pueda opinar y que pueda retroalimentar también en términos de los planteamientos que se están abordando. Bueno, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, pensamos que esto ayudaría, esto tal y esto cual, de forma tal a que realmente haya una apropiación por parte de todas y todos, porque ese es un elemento también muy importante, y es justamente que aquí se trata de que todos asumamos esa parte, ¿verdad? Es decir, todos juntos, porque todo el mundo asuma en esa parte, por supuesto, con los derechos que se tienen y las obligaciones, pero juntos avanzar en un enfoque compartido y con mucha apropiación y empoderamiento de las y los ciudadanos.
Licenciado Marroquín, pues llevamos ya casi 3 meses en este confinamiento. Creo que pues hemos hablado bastante de que el confinamiento inicia el 13 de marzo y pues inicia con un toque de queda bastante temprano. Regresaba la gente a las 4 de la tarde a su casa y ya vamos pues 3 meses encerrados. Pero la pregunta es, y como bien usted decía, estamos en uno de los confinamientos ya más largos a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo más puede resistir pues nuestra economía bajo estas circunstancias también? Bueno, esa es una pregunta extremadamente difícil y complicada de responder. ¿Por qué lo digo? Primero, nosotros como sector privado organizado hemos sido respetuosos de las disposiciones presidenciales. Se ha apoyado muchísimo, como ustedes han podido ver. Dentro de la capacidad económica de varias empresas se han hecho varias donaciones, es decir, hemos apoyado al gobierno en lo que hemos podido y somos buenos haciendo, que es atender necesidades específicas a problemas determinados. Habiendo dicho esto, la economía, como bien decía Ana María, estamos aprendiendo sobre la marcha todos los países del mundo. Decir cuánto tiempo más podemos aguantar sería complicado. Lo que sí, y reafirmando su comentario, María Inés, llevamos uno de los confinamientos más largos del mundo. Eso nos tiene que dar un sentido de realidad de la dimensión que puede llegar a tener el problema económico en Guatemala, que puede ser muy serio con los indicadores, como bien dice Ana María, que tenemos en el país. También tenemos que pensar en ello. La institucionalidad del país lamentablemente no es la mejor del mundo en casi todos los aspectos de los rankings internacionales, tanques de pensamiento, etcétera. No estamos en las mejores posiciones y es una realidad. ¿Y por qué la economía es tan importante? Porque ¿de dónde vienen los impuestos al final del día? De estas 110,000 personas que mencioné al inicio, son personas que devengan un salario formal, por lo tanto, las atribuciones al Seguro Social también tendrán una reducción. El impuesto que pagan estas personas a través del ISR tendrá una reducción, la cual se transmite a menos impuestos para el Estado, y con menos impuestos para el Estado puede satisfacer aún menos necesidades de la población. Y por eso es que tenemos que ver este problema en un contexto tan grande, porque la dimensión es enorme, ya que a menos economía, menos recaudación y menos satisfacción de necesidades de un país con precaria institucionalidad, con índices de desarrollo dificultosos también, problemáticos, es decir, puede ser una bola de nieve si no lo hacemos bien. El confinamiento, que ha sido uno de los más largos del mundo, se ha hecho con la mejor voluntad posible de cada uno de los guatemaltecos, conscientes que esto es un problema real. ¿A qué voy con todo esto? La economía la tenemos que tomar con la misma seriedad que hemos tomado el confinamiento para proteger la vida. Al final la economía también protege la vida de las personas, ya que sin ella no pueden adquirir bienes y servicios necesarios para vivir. Por lo tanto, si hemos puesto énfasis en el tema salud, hagámoslo también como país en el tema económico, que no es un tema menor. Ahora, licenciada Díaz, usted ha referido que uno de los ejes transversales al desarrollo humano es la educación. Y en esta dinámica de la pandemia de la COVID-19 es la educación una de las áreas que más ha sufrido impacto debido a que el modelo presencial puede presentar un alto riesgo de contagio. ¿Cómo abordar el tema de la educación y las formas diferenciadas? Usted hablaba de las múltiples Guatemalas. Cuando vamos al tema educativo, ahora en el confinamiento hay familias muy responsables que han asumido, los padres de familia, la labor de acompañar la formación de sus hijos. Pero hay otras familias más relajadas y en algunas hasta muy negligentes que han abandonado prácticamente la formación de los menores y que al no estar acostumbrados a acompañar a estos en sus tareas diarias de la escuela, ahora prácticamente no tienen una guía para el correcto aprendizaje. ¿Cuáles son los retos entonces para garantizar una educación que permita la adaptación a la nueva normalidad al salir de esta etapa de confinamiento, licenciada? Mira, esa pregunta es un gran desafío, ¿verdad? Porque muchos estudios muestran que una vez que niños salen de la escuela, después no vuelven a ingresar, y el gran desafío es justamente mantenerlas a todas y mantenerlos a todos, ¿verdad? A finales del 2019, en diciembre, lanzamos el Informe Global de Desarrollo Humano, que planteaba justamente, fíjate, que los futuros desafíos en materia de desarrollo humano iban a venir por la parte
del acceso a las tecnologías. Y también por la convivencia con el ambiente y todo lo que tiene que ver con cambio climático. Pero mira por dónde hoy en día nos encontramos con una situación en la que justamente ahí empiezas a ver de vuelta el tema de las desigualdades, porque en este periodo con las escuelas cerradas, y es muy encomendable los esfuerzos que se han hecho para llegar a los hogares de las y los guatemaltecos a través de la televisión y de los distintos mecanismos, ¿verdad? Pero tienes espacios donde tienes estudiantes con capacidad de acceder a computadoras, a teléfonos, a internet, ¿verdad? Otras que no lo tienen, y por tanto es una prueba más también, una imagen más de las grandes desigualdades estructurales a las cuales ahora se presenta también una oportunidad. Y ahí suena eslogan, pero estamos en una crisis y está la posibilidad no ya de pensar cómo volvemos a estar como estábamos, esa nueva normalidad, sino cómo vamos ahora a una situación mejor de la que teníamos, justamente definiendo juntos, planteándonos objetivos realizables, pero en tema de educación, ni qué decir. Yo creo que el tema de padres relajados, como decías, o madres relajadas, este es un confinamiento muy complejo, es un confinamiento en el cual muchas familias llevan meses encerrados, muchas familias, también si lo miramos desde una perspectiva de desigualdad, te encuentras con personas que tenían empleos que pueden seguir laborando estando en casa, otros que si no están, tienen primero o que desplazarse y por tanto exponerse, o sencillamente al no presentarse lo pierden, ¿verdad? Y en medio de eso tienes unidades familiares con niños que están intentando aprender y estar todos encerrados, a veces en espacios muy grandes. De vuelta, el tema de la desigualdad, donde puedes convivir varios miembros de una familia, cada uno en un cuarto separado, pero eso es el porcentaje más chiquitito de Guatemala, porque la gran mayoría conviven en espacios reducidos, grupos de 5, 6, 7 personas. Entonces, eso también genera, y lo hemos visto, ¿verdad? Un aumento también en las tensiones, un aumento en la violencia intrafamiliar. Entonces, en medio de todo esto, el elemento de educación entendida desde nuestra perspectiva, por supuesto, la necesidad, y fíjate que esta bajada que vamos a ver en desarrollo humano a nivel global tiene que ver con PIB per cápita, pero tiene que ver mucho con educación también, ¿verdad? Con personas, con niños que se van a quedar afuera de la educación, del sistema. Entonces, en esta nueva etapa, esta educación que es tanto la parte de la escuela, pero también la parte de esa convivencia en la cual vamos juntos creciendo, aprendiendo y manejando los conflictos desde una perspectiva constructiva y comunicacional, porque esto que decías, la presión a la cual las familias están sujetas es muy grande, ¿verdad? Pero sin duda, yo creo que aquí ya hay varias mesas tanto en el marco de la recuperación humanitaria, mesas donde está el Ministerio de Educación, donde están agencias del Sistema Nacional, muchísimos actores de sociedad civil, donde justamente se están abordando estos temas, donde sabemos que por parte de las autoridades también hay planes y visiones, y se está también en contacto con este estado del arte, digamos, de cómo hacer en estos contextos para que el proceso facilite. Y fíjate, yo soy española, en España todavía estamos viendo si se vuelve, si no se vuelve, si solo 15 niños por aula en vez de 20, pero tal vez llegan a 20, pero antes eran 30. Digamos, estamos todos en esto juntos, definiendo justamente esos parámetros desde la sanidad, pero por supuesto desde el crecimiento de las personas, de las y los niños, para poder justamente ser ellos mismos a futuro actores de su propio desarrollo y que tengan los componentes para ser libres de decidir los caminos que toman. Ese es uno de los principales desafíos. Ahora bien, licenciado Marroquín, también ¿qué tipo de regulaciones podrían apoyar pues al trabajador en estos momentos? Por ejemplo, hablar de la regulación laboral de tiempo parcial que pueda apoyar de cierta forma a los trabajadores, regulación que se ha dejado bastante de lado también en discusión. ¿Qué tipo de apoyo podrían tener los trabajadores en el tema legislativo? Sí, para empezar, y justo están en punto de agenda del Congreso el convenio, la ley normativa del convenio 175 de la OIT, la cual permite contratación por hora o media jornada o modalidades distintas que el día de hoy no tenemos. Esto puede ayudar muchísimo en el tema de reactivación económica, contemplando que habrán necesidades muy específicas que atender, por ejemplo, el tema de BPOs, call center, donde los jóvenes pueden tener acceso a trabajar un par de horas acá, un par de horas en otro lugar,
a las madres solteras también, que durante la mañana tienen más tiempo porque sus hijos están en el colegio. Es decir, es dinamizar la economía basándonos en un convenio internacional de la Organización Internacional de Trabajo. Es decir, ¿qué mejor referente que eso en este tema? También la regulación del convenio 169 es importante para generar la seguridad jurídica y así poder atraer inversión extranjera importante al país. Con todo esto que está pasando, que literalmente nos vino a mover el mundo, vemos cómo entramos a una etapa nueva de globalización, donde también habrá, por ejemplo, empresas de Estados Unidos y que debido a la cercanía que tenemos con ellos, en lugar de estar viendo más lejos, pueden voltear a ver abajo y acá estamos nosotros. Y para atraer este tipo de inversiones en esta nueva reconfiguración del comercio internacional que se estará dando, nosotros tenemos que tener un marco regulatorio que de verdad genere seguridad jurídica para atraer inversiones, si no va a ser muy difícil competir a nivel internacional. Y ese es el reto que tenemos ahora. No estamos compitiendo únicamente interno, ni siquiera solo con Centroamérica, sino con todo el mundo. Todo el mundo, literalmente, valga decir la famosa frase, todo el mundo va a estar buscando ahorita cómo activa sus economías, porque esta pandemia nos pegó a todos. Otra ley importante es la ley de infraestructura vial. Hay varios estudios que ejemplifican de forma muy clara cómo la infraestructura, invertir intensivamente en ella luego de una crisis, puede estimular la creación de cientos de miles de empleos de forma directa y también de forma indirecta a través de las cadenas de proveeduría que se estarán dando. La tasa de interés de tasa preferencial, que también habla de cómo el guatemalteco con cierta capacidad económica que hoy no es sujeto para adquirir una propiedad, gracias a esta ley sí la puede generar. Y si recordamos, la seguridad que le genera a una persona ser dueño de un bien es enorme y eso empieza a generar riqueza que se va expandiendo. Hay una ley interesante que es la famosa ley antitrámites, y digo famosa porque suena mucho, y es literalmente hacer que la burocracia del Estado sea menor y con eso reactivar procesos, o mejor dicho, hacer que procesos burocráticos para el ciudadano sean mucho más expeditos, y eso al final del día nos lleva a un dinamismo mayor en la economía. Es decir, iniciativas interesantes hay, ya están siendo discutidas en el Congreso. Tenemos que ver como país, no como sectores, sino como país, cómo las aprobamos para salir adelante todos de esta crisis. Y como bien dije al inicio, el sector privado ya ha trabajado en sus protocolos de reapertura siguiendo estándares internacionales para que ahora está en proceso de revisión por parte de las autoridades, lo autoricen y así poder, cuando ellos determinen que es la fecha indicada, empezar a mover los engranajes de la economía que es tan necesario. Y por lo tanto, hay leyes y reglamentos, como he dicho, que se tienen que aprobar si queremos realmente salir avantes de esta situación. Ahora, licenciada Díaz, explorando en otra de las áreas que impactan la calidad de vida y el desarrollo humano, que es el tema del acceso a los alimentos, aunque ya el licenciado Marroquín ha referido que Guatemala ha pasado por uno de los confinamientos más largos, ese confinamiento no ha sido cerrado, como el caso de Honduras, en donde el toque de queda es 24 horas y el confinamiento ha sido más citadino, siendo que el área rural sigue produciendo alimentos que se siguen abasteciendo los mercados urbanos. ¿Cuáles son los retos que nos dejará la COVID-19 en la accesibilidad de alimentos, puesto que en países como el nuestro, que somos productores de alimentos, aún hay sectores de la población que no pueden acceder a ellos? Mira, la verdad que es un enorme desafío porque al contexto COVID se suma de por sí, ¿verdad? Un elemento muy difícil para Guatemala en su proceso de desarrollo que tiene que ver con su exposición, ¿verdad? Con ser uno de los países más vulnerables del mundo a temas a desastres naturales y al cambio climático. Entonces, eso hace que de todas maneras, ya en un escenario antes de COVID, había problemas de acceso a alimentos por parte de la población, y lo vemos en los índices, ¿verdad? Esos indicadores de pobreza y desnutrición y de seguridad alimentaria, de por sí son desafiantes en este contexto. Por supuesto, este es un escenario en el que se exacerban, y yo creo que por eso es uno de los motivos por los cuales también el gobierno ha apostado justamente por todos los programas de alimentos, de hacer llegar alimentos
Sabemos que muchas agencias del sistema están incluso contribuyendo con semillas, pero sobre todo es una historia también de empoderamiento, ¿verdad? De empoderamiento de que estas familias tengan los recursos mínimos y las capacidades para eventualmente hacer esas pequeñas inversiones o mantener esas pequeñas inversiones que les permitan en el tiempo ser, por lo menos en una parte, autosuficientes. Yo creo que aquí realmente el desafío para Guatemala, que se sobrepone tal vez a otros desafíos en otros países, es el hecho justamente de que este país es particularmente vulnerable y por tanto a una situación que ya de por sí lo era, añadimos COVID y se convierte en una situación aún más compleja de lo que ya es, y esto es lo que apuntan todos los estudios y todos los trabajos que se están haciendo ahora mismo por parte también de CISAN, MAGA, y bueno, realmente nos lleva a plantear, hay una situación humanitaria, eso es un hecho, es un reconocimiento, pero ahí lo importante es pensar, como decíamos antes, ¿verdad? A 6, a 9, a 12, ¿cómo vamos transformando? Y sabes, esto como bien mencionaba Diego, ¿verdad? Aquí es un tema de pensar, bueno, ¿cómo podemos, sobre lo que hay, ir construyendo a mejor, ¿verdad? A mejor, de forma tal que esta recuperación se haga con esa visión a 3, a 4, a 5, a 8, que nos vaya llevando esa visión de empoderamiento, de fortalecimiento y de acceso por parte de la población a los activos que necesitan para poder acceder a estas capacidades que mencionábamos y a una situación de bienestar. Licenciado Marroquín, mencionaba usted algo muy importante, el tema de la inversión extranjera. ¿Qué condiciones podría garantizar Guatemala en estos momentos para generar esa inversión que es tan necesaria dentro del país para pues apoyar un poco al tema económico en el país? Quizás acá el tema más importante que hemos visto en los últimos años y por el cual se ha solicitado tanto la seguridad jurídica son en proyectos de energía por la falta de regulación del convenio 169. Es decir, queda a criterio de una corte al final del día qué empresa sí cumplió un proceso y qué empresa no lo cumplió. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque no podemos estar sujetos a arbitrariedades y discreción de órganos del Estado, órganos jurisdiccionales que al final del día deciden sobre inversiones de cientos de millones de quetzales y dólares. Es decir, en ninguna parte del mundo nadie que tenga el capital para invertir irá a un país cuando mira que está sujeto a una discrecionalidad y arbitrariedad enorme. También el tema del 175 es importante porque al final del día Guatemala es uno de los pocos países que no tiene ratificado, o no tiene, perdón, ya lo ratificamos, pero no tiene una norma que permite implementarlo. Esto, si nos ponemos en ventaja comparativa, o en una comparación de ventaja comparativa con otros países, para ningún inversionista extranjero es atractivo. ¿Por qué? Porque prefiere ir a otro país donde sí se pueda contratar bajo esta modalidad. Es decir, al final del día tenemos que tomar decisiones no para salir de esta crisis, como bien dice Ana María, puntual, que nos puede tomar hasta que haya una cura para el COVID, que puede ser en 18 meses uno de los mejores escenarios. Ese es uno de los mejores escenarios, no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Tenemos que aprovechar, y como dice el dicho, de toda crisis sale una oportunidad, y quizás ahora podemos tener la oportunidad de hacer un país, de robustecer, no el sistema de salud, que eso ya se está haciendo ahorita, pero robustecernos como país para ser un país que de verdad traiga inversiones de otros países. Y con esta reconfiguración que se está dando al comercio internacional, es el momento que nuestras autoridades lo miren y por lo tanto actúen de forma congruente para poder atraer inversión extranjera. Y eso no es solo... Se nos ha acabado el tiempo y para ir cerrando, licenciada Díaz, 30 segundos para sus conclusiones y cuáles son los retos para poder llevar adelante al país y no solamente a un sector del país, sino a la mayor cantidad de la población. Muchísimas gracias y muy brevemente, realmente estamos ahora inmersos en esta crisis, ¿verdad? Pero si tomamos un poco de perspectiva histórica, Guatemala, a pesar de encontrarse a febrero de 2020 en una situación compleja y con unos indicadores de desarrollo muy desafiantes, lo cierto es que a pesar de eso ha venido haciendo a lo largo de las últimas décadas progresos, ¿verdad? Progresos también en desarrollo humano. Entonces, yo creo por un lado es importante, uno, si me permites, tener ir construyendo esa visión, ¿verdad? Que
apoyando esa visión, pero construyendo juntos alrededor de esa visión, colaborando juntos alrededor de esa visión. 2, pensar que las soluciones a problemas complejos tendrán que ser soluciones complejas para que sean sostenibles, porque lo que buscamos con todas estas inversiones que hay es que al final del día los resultados perduren en el tiempo, ¿verdad? Y que no pasen unos meses y volvemos, que realmente se vaya construyendo sobre esa capacidad de bienestar y de ser actores de la población guatemalteca. Y por supuesto, yo creo que en lo que tiene que ver con cualquier decisión, el hecho de pensar en las personas más vulnerables, ¿verdad? Con sus distintas características, ponerlas al centro de las decisiones que se toman, tanto en lo que es reactivación económica, reactivación social, cómo va a impactar, cómo podríamos mejorar, podríamos consultar, podríamos llegar a ellas y entonces ahí sí establecer una hoja de ruta justamente que permita ir superando todos estos obstáculos. Sé que el escenario es complejo, es difícil, es desafiante, pero creo que también hay que mirarlo desde una perspectiva de oportunidad tal vez de hacer algunas de las cosas mejores. El colega Diego hablaba, ¿verdad?, de las capacidades de las instituciones para llegar a la ciudadanía de una forma ágil, con servicios ágiles. Todo eso forma parte de lo que estamos ahora mismo, que es pensar una recuperación que nos permita ya afrontar y prepararnos para no llegar a las desigualdades que ya anteponíamos en diciembre de 2019 como PNUD en el informe de desarrollo humano. Muchas gracias. De futuro. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. María Inés, nos vamos, pero el domingo seguramente volveremos a poner sobre la mesa de las y los guatemaltecos un debate como este, interesantísimo. Así es, a la espera también de las nuevas disposiciones presidenciales el próximo domingo. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.